Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a otra emisión de Instantes, como siempre, por la pantalla de Unife, donde conocemos a la persona detrás del personaje. Nuestra invitada de esta noche es una personalidad multifacética, una representante de nuestra cultura en el mundo, que no solo se destaca por su labor artística internacional, sino que, bueno, también coordina un espacio de enseñanza y difusión de nuestra música a las nuevas generaciones, como es el Polo Bandoneón. Es la representante del bandoneón en nuestro país, Carla Algieri. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla? Hola, un placer enorme de poder estar compartiendo con vos y con todos los televidentes. Así que muchas gracias por convocarme y por compartir juntos. Un placer enorme poder tener esta charla con vos, que me contabas venís de una gira muy importante por el mundo. Hice una gira linda con idas y venidas, porque bueno, siempre el Centro Cultural demanda, requiere y nos tiene trabajando, pero bueno, en el mundo la palabra tango es absolutamente significativa, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos siempre con el aniversario Gardel, que nunca falta en Colombia, y este año presentamos una cosa muy linda que se llamó el concierto que Gardel nunca cantó. Wow. Si bien Medellín tiene una historia grande con Gardel, porque bueno, fallece allí en 1935, pero hacia donde él se dirigía ese día, era hacia Cali. Sí. Ciudad a la cual nunca llegó y donde la gente quedó sentada en el teatro Jorge Isaac, esperando la llegada del Zorzal. Entonces lo que hicimos fue recrear eso. Recrear en aquel teatro, la gente sentada ahí esperándolo, y nada más que como Gardel no lo cantó ni lo va a cantar, porque ya no está, el alter ego de Gardel era el bandoneón. Entonces hicimos un concierto de bandoneón y orquesta de cuerdas muy lindo, que bueno, la verdad lo hice en Cali precisamente, pero bueno, a Medellín le encantó, lo cual me convocaron un mes después para que recree eso nuevamente en el Pablo Tobón Uribe, teatro que adoro profundamente, pues el primer teatro que toqué en Colombia. Bueno, en el medio tuvimos por aquí lo de nuestro homenaje a Troilo, siempre, y ya después, bueno, nos fuimos para el lado de Alemania. Bueno, fui a Italia, porque me declararon mujer del año. Vamos, felicitaciones. Pero por mi labor en la cultura, o sea, por ser descendiente de italianos y todo esto, así que bueno, tuve que ir y a Alemania con mucho cariño porque, bueno, estoy por presentar el Museo del Bandoneón. Lo voy a hacer aquí en la Noche de los Museos, en el Centro Cultural Polo Bandoneón. Y para eso han sido los alemanes con colecciones privadas los que me han hecho de alguna manera a mí esa embajadora para poder mostrar esto aquí. Entonces para mí fue muy emocionante viajar para esto. Y bueno, ahora tengo como la carrera contra el tiempo. Sí, ¿no? Para acá Noche fin de año. Museo. No, Noche de Museos, que es ahora, en noviembre, nuestro, creo que es el primer fin de semana. Y bueno, estoy muy ilusionada, por lo menos de dar los primeros pasos ahí, en ese centro cultural que de alguna forma es el emblema del bandoneón para la ciudad y el mundo. Hablemos un poco de Polo Bandoneón. ¿Cómo surgió? Y hablanos específicamente, geográficamente, dónde está ubicado, porque es muy significativo el lugar donde está ubicado. Bueno, para los poetas, vamos a decir, como decía Borges, en los confines de la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, los de la ciudad de Buenos Aires, está en el medio está en la Comuna 4, emblemático. Ahí es el viejo puente Alsina, como le decíamos, para los tangueros, viejo puente, compañero y confidente, como decía. En las zonas comerciales, es ahí sobre la avenida Sáenz, cuando ya llega al Riachuelo. Para los poetas del tango, Pompeya y más allá de la inundación, en la calle Arenas, ¿sí? Como decía el Tango Sur, con los poemas de Homero Mansi. Para los futboleros, donde Gardel compuso Melodía de Arrabal, y por eso la hinchada de Huracán canta Melodía de Arrabal cuando juega Huracán. Pero bueno, el edificio del Puente Alsina está ahí cuando uno va por Avenida Sáenz y llega al Riachuelo, ese emblemático edificio tan representativo para nosotros. Ahí funciona el Polo Bandoneón. La gente me dice, ¿pero dónde? En el puente. En el puente, ahí arriba. El propio puente. Cuando la gente ve que los autos suben y lo cruzan, bueno, en lugar de subirse, uno lo pasa por el costado y ahí están las entradas. Igual tenemos carteles este año que dice Polo Bandoneón.
lo cual ha sido también un avance importante para nosotros, que la gente tenga un cartel que diga, bueno, aquí está el polo bandoneón, y surge como compromiso ante la UNESCO de que íbamos a preservar y difundir el bandoneón y todo lo que de él se desprendía, ¿no? O sea, la orquesta típica de tango y a partir de allí la enseñanza de los instrumentos, la danza, bueno, todo lo que tiene que ver con el lenguaje del tango. Porque gracias a vos el tango es patrimonio por la UNESCO, ¿no? Así es, la declaratoria del tango Patrimonio de la Humanidad se hace a partir de esto, del bandoneón, o sea, un instrumento en absoluta desaparición a partir de la Segunda Guerra. Entonces, ¿qué dijimos? Si no hay bandoneón, no hay orquestas típicas, si no hay orquestas no hay milongas. Si pasa esto, no hay arregladores, no hay cantores de tango. O sea, hay una gran necesidad entonces, y la orquesta típica tiene una fila de 4 bandoneones. Claro. Entonces, si no había bandoneones, no íbamos a tener bandoneonistas. Claro. Ahí se hizo muy fuerte esa necesidad de preservar el instrumento y de empezar a trabajar otra vez en esto que de alguna manera no estaba tan presente, ya que era la reunión en la milonga, los milongueros, ¿no? Aquellos que yo siempre digo... algo que se habla en ese momento era cuál era la diferencia entre un bailarín y un bailador. ¿Sí? Siempre me acuerdo de Jorge, sí, me acuerdo mucho de Mayoral y Elsa María hablando de esto, ¿no? Que él decía, yo soy el último bailador, decía Mayoral en aquella reunión con la UNESCO, porque él decía, nosotros los bailadores, que por supuesto tenemos a Gloria y a Eduardo, tenemos grandes, ¿no? Sí. Él decía, nosotros los bailadores no contamos. O sea, no contamos ni 8, no contamos nada. Simplemente llegamos a la milonga, escuchamos la música, vemos a aquella mujer que baila, la cabeceamos guiñándole el ojo, cerramos los ojos y salimos a bailar. Esa es la diferencia, él decía, entre los bailadores y los bailarines. Los bailarines cuentan, decía él, nosotros ya no contamos. Y bailadores también, empezaron a quedar muy pocos. La gente baila con pistas, porque uno con la pista cuenta. Pero bueno, pareciera ser que esto, ¿no? Que uno debe bailar sobre una música, en lo posible, las músicas en vivo. Sí. Bueno, y alguien dijo por ahí, ¿no? Que no hay bandoneón sin tango y no hay tango sin bandoneón. Así que bueno, ahí empezamos a trabajar en todo eso hasta llegar a donde estamos hoy. Y un maravilloso polo bandoneón en donde lo maravilloso del trabajo social que hacen, porque dictan clases de bandoneón, por supuesto, violín, canto, guitarra, historia del tango, para chicos, para jóvenes, para adultos, para gente que está en el barrio, que quizás no tiene posibilidad de pagar clases, que pueden ir ahí y encontrarse con grandes profesionales, grandes profesores. Una de las cosas que descubrí después de muchos años trabajando en el mundo con los modelos de pedagogía que nos planteaban las escuelas, las orquestas de Venezuela, las orquestas de Colombia, las orquestas en el mundo, que la gente no tenía, si bien era un programa social, por supuesto, pero no tenía posibilidad de estudiar con grandes maestros. Entonces los jóvenes, cuando llegaban a sus 18 años, edad de entrar a la universidad, o algunos que lograban entrar a las universidades, salir y llegar el momento de rendir los concursos de orquesta, todo el mundo quedaba por fuera. Hay una gran realidad que para ganarse los concursos en las orquestas, y para esto hay que estudiar con grandes maestros, cuando uno no tiene los medios. Claro. Ni entraban a las universidades, ni tampoco entraban a las orquestas, lo cual había una enorme frustración en esos jóvenes y otra vez en países con situaciones complejas de violencia tenían un gran reverdecer de violencia porque esos chicos quedaban otra vez en ningún lado. Por ende, cuando nosotros pusimos los programas aquí, hablamos mucho y dijimos, tenemos que hacerlo de la mano de grandes maestros. Porque uno no sabe en la vida qué es lo que va a hacer. ¿No? O sea, si uno va a clavar un clavo, es bueno aprenderlo con un buen carpintero. Bien. Porque el día de mañana, ¿quién no tiene que clavar un clavo en la casa? Para que a uno no se le caiga toda la pared. De la misma manera dijimos, alguien puede ser fotógrafo, periodista, millones de cosas que se desprendan a través del arte. Estar rodeado de los grandes maestros de la música muestra este camino, ¿no? Entonces el día de mañana, cuando yo quiera hacer cualquier profesión que esté derivada de toda una escuela de arte como es la que tenemos nosotras, ese chico y luego ese joven iba a estar bien encaminado, y además cuando le preguntaran con quién estudiaste,
Claro. Claro, iba a haber estudiado con Rafael Gintoli, con Néstor Marconi, con Stanimir Todorov, con José Colangelo, o sea, con Abre Juan Alberto puertas. Pugliano, o sea, Claro. con los grandes, grandes maestros de la música, y eso iba a abrirles un camino en la vida que si no, no es posible. Así que por eso, aún hoy, uno sigue yendo al Polo Bandoneón y se sigue encontrando con los grandes maestros de la música, con quienes además es divino pasarse el Hermoso. rato y conversar, ¿no? Además de hacer música y aprender. ¿Qué sentís o qué ves de lo que viven los chicos al momento de ingresar a la escuela y tomar contacto con los instrumentos, con la música, con el tango, con nuestra cultura? Vivo muchas cosas. Desde chicos que tal vez no tienen un lugar de pertenencia y de repente encuentran en el grupo, en la orquesta, en los ensambles, un lugar de pertenencia, un grupo de amigos, un espacio donde van a encontrar mucho reconocimiento, ¿sí? Porque sus familiares van a poder escucharlos. No sé, cuando nosotros hemos hecho conciertos en el Teatro Colón, nosotros, los músicos profesionales, decimos cuánto tiempo nos lleva a nosotros Claro. llegar a subirnos a un escenario, como Claro. por ejemplo el Teatro Colón de Buenos Aires. Entonces, que un niño tenga en su historia para contar que se ha subido a esos teatros y que su familia, la gente del barrio, sus amigos pueden ir a verlos. Eso da un enorme reconocimiento que los ayuda mucho. Hay chicos que también tienen experiencias increíbles con respecto a los que son sus ídolos. Wow. ¿Viste? Pues muchas veces los chicos tienen algún ídolo, Sí. algún músico, un ídolo Sí, del sí, rock, ¿no? Qué sé yo. Yo me acuerdo cuando hicimos unos conciertos con León Gieco. Hermoso. Yo no te puedo explicar, o sea, había chicos que no se podían imaginar que estaban tocando con León, Claro. ¿no? Entre otras cosas, te puedo nombrar a otros, ¿no? Pero Sí. te voy nombrando algunos para ver lo que les pasa. Yo estoy muy pendiente siempre de eso. O sea, cuando son fanáticos así, de así, les invito a sus... Muy bien. Sí, les Muy invito a bien. sus... Esa Vos tenés que experiencia. ver la cara de los chicos cuando La yo le ilusión. digo... Sí, a vos te gusta tal grupo de rock, no me digas, ¿te gustaría que...? Y me miran como diciendo, esto es imposible, ¿entendés? De hecho, bueno, hace poco cuando estuve en Colombia en un concierto con los chiquititos, Sí. me dicen, maestra, ¿será que usted conoce a Messi? Le digo, sí, usted conoce a Messi. Uy, qué ilusión. ¿Entendés? O sea, todo ese tipo de cosas en los chicos es maravilloso, ¿no? Acá siempre tengo la posibilidad de acercarlos a sus ídolos, de invitarlos a que vengan a pasar el día y hacer alguna actividad con los chicos, lo cual es increíble. Le sirve a toda la comunidad, pero en los chicos eso tiene una cosa increíble. ¿Y también hay gente adulta mayor que se acerca? Yo lo nombro siempre porque digo, él es el más chiquitito del Polo Bandoneón, es alumno mío, se llama Manuel. Manuel tiene 97. Bien, Manuel. Toca el bandoneón como... Yo tengo varios, pero él justo es el más chiquitito, porque Sí. tengo de 90, de 88, o sea, tengo todo un grupo de ellos que son primero mi petete de la música. Porque es sorprendente lo que es la lengua madre de uno, ¿no? Aquella que uno nunca olvida. De repente estoy en la clase, ¿viste? Y digo, ¿alguien se acuerda el tango Boedo? Se lo acuerdan sale, perfecto. claro. Todas las notas, toda la armonía, la tonalidad, todas las grabaciones, todo. Es como preguntarles a ellos y ellos, o sea, yo no tengo que ir a Google. Es hermoso. Los tengo a Ahí todos. la enciclopedia. Claro. De hecho, ahora con esto del museo, Sí, los nombré encargados. me encanta. Le digo, ustedes son los encargados. Por el conocimiento, ustedes me dicen, tenemos que hacer esto, Carla, tenemos que hacer lo otro. Ustedes son los encargados de que yo no me olvide de todo ese conocimiento, porque además lo han vivido. Claro. Lo cual es maravilloso. Va a estar buenísima esa invitación en la Noche de los Museos. En Noche de los Museos, Qué en el bueno. Polo Bandoneón, Vamos a estar Avenida atentos. Sáenz, Sí. 1480. O sea, Sáenz y el Riachuelo. Perfecto. Ahí los esperamos porque es donde lo vamos a presentar. Sí. Bueno, tenemos bandoneones de grandes bandoneonistas para exhibir ahí. Tenemos la historia del bandoneón. Bueno, tenemos muchas sorpresas para ese Muy bien. día. Así que bueno, ahí estaremos trabajando para lograrlo y para llegar con mucha alegría a dar. Mira, cuando abrimos el Polo Bandoneón, abrimos en Noche de Museos. Mirá qué coincidencia. En el año 2013
Mirá. Las puertas las abrimos en la Noche de los Museos del año 2013. Me acuerdo que era totalmente nuevo y el diario Clarín al día siguiente en su primer página decía: se inauguró el Polo Bandoneón recibiendo una cantidad de asistentes de 714 asistentes, que era un número impensado en ese momento, o sea, porque estábamos, como te digo, empezando, en los confines de la ciudad de Buenos Aires, el Metrobús no llegaba todavía, o sea, un lugar donde todavía el Estado no estaba llegando, y ahí ponemos esa piedra inicial con toda la ciudad de Buenos Aires trabajando, todo el equipo de la ciudad de Buenos Aires trabajando para esto, y fue la verdad algo maravilloso. Ayer lo vi al ministro de Infraestructura haciendo una nota, justo lo llamo y le digo: Pablo, muchísimas gracias. Bueno, vale, escribí por Instagram, no toda la gente le escribía, le digo: quiero que vengas a conocer, porque bueno, verdaderamente está en el... Yo siempre dije, cuando decidí y pedí si lo podíamos poner ahí, estábamos en el medio del problema de la ciudad. No hay ventana que uno asome su mirada y no vea un gran problema de la ciudad, y veo como hoy toda esta administración está trabajando profundamente para cambiar el sector sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Todo lo que se está haciendo en el Parque Olímpico, bueno, todo lo que hay es, digamos, otra vez darle una continuidad a aquel proyecto que fue muy fuerte también alguna vez. Así que estoy muy contenta y muy agradecida. Bueno, ojalá se duplique esa gran cantidad de gente que va a ir a ver esta muestra, ¿no? Allí en lo que es el Polo Bandoneón, en la Noche de los Museos. ¿Y va a estar tu bandoneón, el que te regalaron de chiquita? Sí, que era de don Alejandro Barleta, por supuesto que va a estar. Sí, tengo ese, tengo el de José Libertela. Bueno, hay cosas muy lindas. ¿El primer bandoneón que te regalaron era...? Era de Alejandro Barleta. Sí, que era vecino de mi casa en Almirante Brown. Sí, ese está, por supuesto, claro que sí. Ese es como mi bandoneón entrañable, ¿no? Tengo otros, pero ese es muy entrañable. ¿Cómo fue? ¿Fue a través de tu papá? Ay, mira, yo era inquieta. Sí. Se me nota esto, ¿no? Entonces mis papás me mandaron al conservatorio, yo tenía 5 años, a veces veo las fotitos mías, ¿viste? Yo era una cosa chiquitita, pero era como en algo que muchos años después se lo llamó la Escuela del Pinar, porque en algún momento eso se convirtió en una escuela. Y era esas viejas casonas de los cuentos de Borges. Las escuelas era lleno de pinares, de fuentes de mármol, donde vos te imaginás, yo corría todo el día. Y además porque me mandaban toda la mañana y a la tarde iba a la escuela. Un chico toda la mañana... Yo estaría un ratito y después, no sé, salía a correr con mi hermano y nos trepábamos por los árboles. Y un día, correteando en uno de esos bebederos de mármol, había un bandoneonista. Que tenía el pie apoyado y estaba tocando el bandoneón. Yo estaba corriendo con mi hermana y me lo llevé por delante. Me quedé extasiada. Yo llegué a mi casa y no paraba de decirle a mi papá que yo quería tener un bandoneón y que yo quería tocar el bandoneón. Imaginás, año 75, esto era impensado. Claro. Y luego menos, ¿no? Las políticas culturales después ya fueron directamente... Sí, por supuesto. Era totalmente prohibido. Así que bueno, cuando vuelve la democracia empieza otra vez. Que yo quería. No había pero ni dónde ni qué. Y papá se le ocurrió ir a verlo a don Alejandro. Mirá. Él es el que se le ocurre, porque yo era tanto, cuando cumplí 15 yo quería el bandoneón. No quería nada, quería el bandoneón, era lo único que decía. Entonces, bueno, él fue a don Alejandro y él le dijo: mire, Miguel Ángel, yo tengo un bandoneón para vender. Dijo: claro que sí. Dijo, bueno, y ahí viene el bandoneón a casa. Lo que pasa es que luego, con el bandoneón en casa, no había dónde estudiar. Mirá. Nada, era un mundo que no existía. Entonces me encuentro un día con uno de mis grandes maestros de música, que fue Néstor Ibarra, que porque cada vez que tengo una duda sigo yendo a su casa, pues un genio de la música. Su papá había sido bandoneonista. Y digo: Néstor, papá me regaló un bandoneón. Entonces me dice: mira, Carla, me dice, el único que está haciendo algo hoy, me dice, hay dos, me dice. Uno es Rodolfo Mederos en la Escuela de Avellaneda, y el otro es Arturo Penón en Quilmes. Los dos habían sido bandoneonistas de Pugliese, o sea, los dos me servían. Por supuesto. Pero bueno,
viste, decía, ¿pero qué me van a recibir a mí? Ujú. Bueno, yo ahí voy a la Facultad de Ingeniería, voy a La Plata, lo cual todo eso era como muy, muy complicado. Ujú. Intenté en La Plata estudiar, me anoté en la Academia Nacional de Tango de La Plata, eso no estaba muy elaborado, pregunté en el conservatorio y demás, Ujú. y ya muchos años después, entonces sí me decido a que tenía que ser así. Arturo ya no estaba. Mm. Y entonces estaba Rodolfo y ahí lo fui a ver a él y en ese momento empezó la relación con el instrumento. Maravillosa relación, maravillosa historia, qué lindo. Y aparte que lo conserves, por supuesto, todavía a ese bandoneón. Es mi a ese- preferido. Es tu preferido. Sí, es mi preferido, es el que está en todas las fotos, en los conciertos Claro. y todo. Tengo otros, pero él es como el que yo quiero escuchar. ¿Cómo es la historia del bandoneón en Argentina? ¿Cómo llega al Río de la Plata? Algunos dicen que llega ya en 1904 en un barco con un marinero. Lo que sí te puedo decir es que, contrariamente a lo que todos creen, que el señor que inventa el bandoneón es el señor Arnold, Mm. sería, el bandoneón lo inventa el señor Ulig. Ujú. Allá por los 1800 y pico, lo que pasa que, bueno, en esa época la gente no patentaba las cosas como las patentamos nosotros ahora. Claro. Antes vos decías, yo hice esto y nadie venía y se lo quedaba. Ujú. No pasaban esas cuestiones. Sí. De hecho, Ulig, que es lo único que se patenta es el sistema Ujú. del bandoneón, que es el mismo sistema que tienen las acordeones y demás, que es presionar la tecla, se mueve un brazo, levanta una zapatilla, se agita una lengüeta y suena. Eso es lo que él patenta y lo patenta 10 años después. Mm. Lo que sí hizo el señor Arnold es que él era un hombre muy inteligente para los negocios. Ok. Entonces es él el que arma toda la comercialización de esto, ¿no? Entonces había unos que fabricaban las lengüetas, otros fabricaban las flores, otros, o sea, y el señor Arnold era quien centralizaba eso y fabricaba. En ese momento, para la Argentina, se llegaron a fabricar 2000 bandoneones por semana. Wow. Así que imagínate el número de bandoneones que nosotros hemos llegado a importar en la primera mitad del siglo XX. Es por eso que a veces, bueno, a pesar de todos los que se llevaron y vendieron y todo eso que pasó a finales del siglo XX, a pesar de todo eso, seguimos teniendo un número muy importante de instrumentos y los que fueron fabricados para aquí, para Argentina, tienen las características que nosotros manejamos. Ok. ¿Sí? O sea que, de hecho, cuando nosotros vamos a otros países, los bandoneones son diferentes. Tienen otro teclado, otra disposición, pasan otras cosas. El gran volumen y la gran exportación fue hacia Argentina. ¿Es difícil tocar el bandoneón? Alguien dijo una vez que la música era difícil o imposible. ¿Sí? Lo que tiene el bandoneón, a diferencia de otros instrumentos, que la gente cree que por eso es un instrumento complejo, es porque después de muchos años, o sea, ya quizás del señor Bach en adelante, allá en la época del clave bien temperado, cuando se hace la escala temperada, lo que nos enseñaron para nosotros toda la vida, el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si. Todos sentimos que en todos los instrumentos, viste, después del do está el re, después del re está el mi, el famoso do, re, mi, fa, sol, la, si. En el bandoneón no es así. Entonces, si durante más de 300 años nos dijeron que después del do está el re y vengo yo y te digo que no, bueno, es como si yo hoy tengo que manejar un auto con el sistema inglés y ponerme del otro lado. Yo voy a sentir que no puedo. Claro. Porque hace 40 que lo manejo de la otra Claro, forma. Entonces cuando me claro. cambie, yo voy a sentir, viste, y que las calles van para el otro lado, voy a sentir algo. Sí. Ahora, si uno pudiese romper con eso, ¿sí? Y aceptar, yo siempre le digo a la gente algo muy fácil que nosotros tenemos todos los días, es el teclado de la computadora. Al lado de la A no está la B. Está Es la verdad, S y sí. nadie dice nada. ¿Entendés? Y si buscamos un teclado francés, al lado Sí. de la A está la Z. Sí. Y nadie dice nada. De la misma manera deberíamos encarar el instrumento, ¿no? Un gran bandoneonista me dijo una vez, Carla, el piano es un instrumento fácil de tocar, pero difícil de dominar. Y si vos haces así, y suena.
y además te ves las manos, entonces uno como que algo va a poder hacer. En cambio el bandoneón es un instrumento que es difícil de tocar, pero tiene límites, entonces va a ser más fácil de dominar. Y es cierto, si a vos en el bandoneón no te ves las manos, pasan muchas cosas. Claro. Pero yo siento que, no sé, que los instrumentos de cuerda como el violín, aquellos que requieren la afinación desde uno mismo, me parece que son mucho más complejos que el bandoneón. Yo siento que el bandoneón, si quiero tocar un do, presiono y suena. Mira. En el violín, claro, hasta que el arco, el peso, bueno, hay un montón de cosas. Pasar el arco derecho y afinado con cuerda al aire ya es todo un acontecimiento. Pero siento que todos los instrumentos tienen un trabajo. Y no hay que pensar que son difíciles. Uno tiene que empezar, uno cree que toca el instrumento para disfrutarlo, ¿no? O sea, y finalmente va transitando ese camino, disfrutándolo hasta que va logrando de a poco los sonidos que requiere y que quiere y que anhela tanto. Y grandes sonidos que concretás. Continuamos en esta noche de instantes con Carla Algieri. Carla, estaba revisando un poquito y hay una bandoneonista que hizo historia hace ya más de 100 años, Paquita Bernarda, ¿no? Paquita Bernardo, que le vamos a rendir un homenaje la semana que viene, el sábado, en el Polo Bandoneón. El año pasado fueron sus 100 años del fallecimiento. Hubo otras también, pero bueno, a ella se la reconoce como la primer bandoneonista, además muere muy joven, además hay como anécdotas que son muy referentes de la historia del tango, ¿no? De ella se conocen 2 tangos que se los grabó Gardel, porque se presenta un concurso de orquestas, donde no la dan por ganadora. En ese momento, digamos, el jurado era el aplausómetro. Claro. El público aplaudía y uno... Entonces, aparentemente el aplausómetro la había dado por ganadora, pero no le dan el premio. Entonces es Gardel el que se para entre toda la gente y le dice a Firpo, que estaba director de la orquesta, dice: maestro, me parece que el público aclama y que el tango ganador es el de Paquita Bernardo. Así que él por eso graba esa música y es lo que se conoce de ella, pero bueno, muere muy joven. Y entonces no se le dio tanta difusión. En este tiempo se trabajó un poquito más en ella y bueno, el año pasado fueron los 100 años y yo tenía muchas ganas. Finalmente no pudimos rendirle ese homenaje, aunque quisimos, así que bueno, me propuse y hablé con los maestros para decir, bueno, hagamos un pequeño homenaje. De hecho, en el Polo Bandoneón hay un mural hermoso que nos donó un artista donde se hace homenaje a Paquita Bernardo, ya hace años que lo tenemos, porque hicimos una muestra de artistas plásticos en situación de calle. Bien. Y de esa noche de museos de aquella vez nos quedó ese mural precioso de Paquita Bernardo. ¿Y es difícil el mundo del bandoneón para que ingresen las mujeres, para que las mujeres se hagan cargo o parte de este mundo? A ver, yo no tuve ese problema. No sé cómo será, ¿no? Pero yo no lo tuve precisamente, creo, por lo mismo que yo te dije cuál era el fundamento de por qué los maestros en el Polo Bandoneón. Yo, un poco por la edad, por ser contemporánea, por el momento de la Argentina que me tocó vivir, que era la crisis del 2001. Vos en la crisis del 2001 salías por cualquier lugar de Buenos Aires y en cualquier cafecito de Buenos Aires, los músicos que estaban tocando eran los más grandes músicos. O sea, cuando viene la gran crisis, esos grandes músicos que habían estado en su casa porque no tenían esa necesidad, los encontrabas en las casas de tango, los encontrabas en los cafés de Buenos Aires. Entonces, yo, que en ese momento también me había quedado sin trabajo, seguí también la historia de uno de mis maestros que me dijo... bueno, Carla, te va a tocar ir a donde vamos todos a aprender y a buscar trabajo, que es a los cafés de Buenos Aires, los boliches, como decimos nosotros. Pero yo era un músico de atril, estaba muy lejos de poder ir a un boliche de Buenos Aires a que me dieran el trabajo. Y además de poder hacerlo. Y entonces hice lo que hacen todos cuando nos toca aprender. Hay que ir a acompañar cantores. Acompañar cantores se hace como... se aprende en el patio de tu casa, cuando sos chiquito. Que tu mamá te dice, trae el bandoneón que el tío va a cantar.
Ni el tío canta ni vos tocás el bandoneón, pero es de la manera en que uno aprende esa cosa repentista en el patio de la casa de uno. Bueno, yo ya no lo había aprendido, ya estaba grande para eso. Entonces, bueno, llegué a estos lugares de Buenos Aires y como te digo, yo me encontraba tal vez con un pianista como era, no sé, que ya no vive más, Cacho Puertas. Cacho era pianista de Leopoldo Federico. Me encontraba con bandoneonistas que habían sido bandoneonistas de Héctor Varela o de D'Arienzo, o sea, unos músicos increíbles, y con cantores como Alberto Podestá. Claro. Entonces recuerdo a Alberto que me apadrinó como una nena chiquita, siempre, con un cariño. Me decía Negrita, y me dice, bueno, Negrita, me decía, ¿qué tango te sabes hoy? Entonces yo le decía, maestro, Alberto, de vos me sé, dame tiempo, el bazar, 4 tenía que ser, el bazar de los juguetes, viste, no sé, por una cabeza y toda mi vida, listo. Hoy hacemos estos. Entonces salía a cantar y si alguien le pedía otro tango, decía, no, ese lo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer, claro, así. Muy bien. Eso sí, yo semana a semana iba incorporando uno de cada cantor. A ver, estaba el alemán Reinaldo Martín, estaba Juan Carlos Godoy, Abel Córdoba, o sea, grandes cantores que con mucho amor, ¿sí?, me dieron esa oportunidad. Y esos mismos grandes maestros de la música también, con mucho amor, me dejaron sentarme en el escenario con ellos en los temas que me sabía. Te cuidaron. En ese momento, para que te des una idea, por tocar toda la noche, porque no había límite de horario en ese momento, eso viene mucho después, te pagaban 35 pesos. La señora que me cuidaba a los chicos me cobraba 45. Pero bueno, en la cantidad de días, con los días que yo no tenía ese bayanico, o me lo podía cuidar una amiga o mi mamá, me terminaba sirviendo. Así aprendí a acompañar cantores. No es de la manera más pedagógica que digamos, pero yo tuve la suerte de que ahí había grandes. Estaba Mario Lolaza en el piano. No, me tocó gente increíble que me ayudó mucho. Juan Alberto Pugliano, ¿no? Todos ellos que hoy vienen a trabajar conmigo, Nicolás Colacho Brizuela, que ya no está más, ¿me entendés? Todos los que te digo, muchos no están más. Maestros. Y me cuidaban. Así me decían, vos cuando ves que no sabés, vos me mirás así y vos no te preocupes que sigo tocando yo, me decían. Qué generoso. Entonces esa oportunidad hoy la gente no la tiene. Esos grandes músicos que tienen resto para que venga cualquiera, te pida cualquier tango, pase cualquier cosa, eso no está. Entonces yo no tuve ese problema. Sí pienso, y esta es la sensación ya, que luego esa misma situación que a uno lo beneficiaba, después te perjudicaba. ¿Por qué? Y bueno, porque cuando vos no sabés hacer algo, todo el mundo te dice, déjalo que lo haga. Claro. Cuando la gente ve que vos sí podés hacerlo, ya ser mujer, ser joven, ser bonita, y hacerlo, cualquiera va a decir, no la dejes hacer porque la van a llamar a ella. Entonces, esas situaciones que alguna vez en el modelo de aprendizaje fueron buenas, en el hoy no lo son. ¿Sí? Hoy, ser mujer, tener buena presencia, hacerlo bien, no la llamen, porque si no, la van a llamar a ella. Claro. Entonces aquello que alguna vez fue muy bueno, hoy ya no sé. Algo que me hizo muy bien en el último viaje a Europa fue cambiar esta cabeza, ¿no? Yo sentía que acá teníamos muy marcado un mundo de los hombres donde el hombre cuando sale a competir sale a capa y espada. Son maravillosos en eso porque está en su naturaleza. Pero bueno, a mí me costaba esa competencia, yo ya no la quería para mí, ¿no? En esta etapa de la vida ya no la quería para mí. Y entender que tal vez en otras culturas esto es diferente, también me hizo bien y me devolvió una confianza que me dio ganas de hacer muchas cosas al llegar nuevamente a Buenos Aires. Qué bueno. Recién hacías mención un poco cuando tuviste que salir a trabajar básicamente para sostener a tu familia, a tus hijos. Pero vos previamente, cuando estuviste casada, trabajabas para marcas internacionales acá en Argentina, ¿no? Así es. Valentino, Versace, Hugo Boss. ¿Cómo fue todo ese camino? Bueno, mi ex marido era un empresario textil que muy importante, con el cual
cuando empezamos después a trabajar juntos, crecemos en las marcas internacionales y demás. Pero bueno, cuando viene el momento del divorcio, Claro. eso era como un gran monopolio. Mm. Y honestamente a mí no me recibieron más en ningún lado. O sea, cuando la gente sabía quién yo era, no tenía trabajo. Bueno, tenía a mis hijos muy chicos y en algún momento me dije, bueno, yo estudié música toda la vida, voy a dar clases de música. Mientras tanto estudiaba el bandoneón. Ya no podía estudiar más el bandoneón porque no tenía dinero para pagar mis clases. Entonces, en ese momento, a mis maestros, yo sabía mucho de producto y de desarrollar un producto. Entonces, me acuerdo que hablé en ese momento con quien era mi maestro y le dije, mira, yo no puedo pagar más mis clases, pero puedo hacer de vos un gran producto. Bueno, al principio no le pareció muy simpático lo que yo le estaba diciendo, pero luego entendió que sí, yo podía hacer eso, ¿no? Yo estaba muy actualizada en lo que fuese, no sé, páginas de internet, brochure, los contactos que tenía y un montón de cosas. Ahí trabajé para formar la orquesta del maestro Rodolfo Mederos. Se filma la película El último bandoneón. Bueno, todo eso que se hace en ese momento. Sí. Pero bueno, ahí ser mujer bonita y hacerlo no fue bueno. Siempre recuerdo el día que debutó la orquesta. Al día siguiente yo llevaba a mis niños a la escuela y en el programa de la Guiñazú ella sale diciendo, anoche fui al debut de la orquesta del maestro Rodolfo Mederos, donde en la fila de bandoneones había una joven que verla a ella era como verlo a Mederos mismo. Uf. Ese día dije, hoy me sacan de la orquesta. Dicho y hecho. Wow. Al día siguiente me llamó Rodolfo, me citó en la misma mesa donde yo presencié el día que el maestro Osvaldo Pugliese le dijo al maestro Arturo Penón que tenía que irse de la orquesta. Me senté en la misma silla que Arturo, él se sentó en la misma silla que Osvaldo, que conocía él muy bien la anécdota, y me dijo, muchacha, llegó el momento de irte de la orquesta. Yo no me podía ir a ningún lado. Tenía hijos, no podía irme a ningún lado. Pero bueno, así fue. Me quedé sin trabajo aquel día, parada en la esquina de Sarmiento y Rodríguez Peña. Pero bueno, sabía que cuando uno empieza a relucir en ese mundo donde hablábamos, una Claro. no va a ser bienvenida. Claro. Digamos, yo tocaba en el escenario, no tenía luz arriba mío, no decía nada, no me importaba, porque sabía que si no me iba a tener que ir de la orquesta. Así que bueno, aquella orquesta que hice todo para fundarla, hicimos esa película, El último bandoneón. Apenas aparezco en los créditos, aunque soy el doble de manos. En el disco de Rodolfo Mederos, el de la orquesta, la que toca soy yo, no figuro ni en los créditos. Aprendí que tenía que hacerme un nombre y ser Carla Algieri para poder hablar. Esto hace 20 años atrás no lo hubiese dicho nunca, porque él era un grande y yo era nadie. Como tampoco dije nunca que yo me he divorciado por violencia. Tuve que esperar 20 años para poderlo decir. Hoy ya como soy Carla Algieri, tengo mis hijos muy grandes, ellos pueden hacer su camino, ya puedo decir, y no hay ningún problema con que, porque ellos van a estar bien ya, y entonces todo eso pasó y es agua pasada. Los tiempos cambiaron también, ¿no? Un poco, ¿sentís? Decir esto hace 20 años, Sí. decir esto hace 20 años era divorciarme hace 20 años. Mira, siempre recuerdo el día que salió el tango proclamado Patrimonio de la Humanidad. Lo voy a buscar a Sebastián, mi hijo mayor, a la escuela. Él tenía 14 años. Entonces voy al mediodía, no recuerdo bien por qué, y lo paso a buscar y se sube al auto todo contento. Él es muy delgado y tenía un pantalón corto, se saca del bolsillo un recorte de diario. Tomá, me dice. Yo dije, ay, eso es una tarea y yo no la hice. Entonces yo no abría el recorte y le decía, ¿qué es esto, hijo? Míralo. Él estaba, pero vos lo tenías que ver. Entonces yo abro 2 páginas de La Nación así, decía, hoy, 1 de noviembre, el tango salió proclamado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces me mira y me dice, vos sí que lo hiciste bien. Entonces yo me puse como atenta y le digo, a ver, Seba, ¿por qué me decís eso, hijo? Mamá, me dice,
¿Vos pensás que Nico y yo no nos dábamos cuenta que a vos nunca te invitaban a ningún lado? Que en la puerta del colegio nadie te saludaba. Me dice, cuando yo iba al jardín, te imaginas, habían pasado un montón de años. Sí. Me dice, a mí la señorita me preguntaba, ¿tu mamá qué hace? Y me dice, yo siempre fui tímido y me quedaba callado, tenía 3 años. Y ella decía, ah, sí, tu mamá va al tango. Me dice, yo no sabía que era ir al tango. Me llevó tantos años saber lo que era ir al tango. Entonces me dice, hoy les ganaste a todos. Me dice, hoy el tango es patrimonio de la humanidad. Me dice, vos lo hiciste bien, le ganaste a todos. Ese día entendí quizás todo lo que ellos transitaron todos esos años. Y yo iba a ir con mi bandoneón tratando de aprender y tratando de hacer, ¿no? Hasta esto, hasta que el tango sale declarado Patrimonio de la Humanidad y apareció todo este reverdecer que todo el mundo habla del tango, ¿no? Como digo, tenemos, no sé, hasta el avión, ¿se acuerdas que se llamaba tango? Las cosas todo. se llaman tango. Sí, Hoy sí. todo es tango. Sí. Y si te caminas y todo, ¿viste? Todo se llama tango. Sí. Entonces yo digo, bueno, de ahí es lo importante de las políticas culturales, ¿no? Cómo a través de las políticas culturales de los gobiernos hemos podido cambiar esto, ¿sí? La política de ciudad ha podido cambiar esto y ha podido trabajar para que, bueno, de alguna forma aquello que yo siempre digo, el tango es mi lengua madre, ¿sí? La pudiésemos hablar todos aquellos que tuviésemos ganas, sin sentir que la gente se tapaba la nariz porque el tango es de la rubia Mireya, y yo digo, las que no somos rubias, ¿qué hacemos? Sí, o sea, yo nunca fui rubia y siempre fui tanguera. Así que bueno, esto es me parece que es lo importante de la educación y la cultura, ¿no? La formación de públicos. Y aparte porque lo atravesaste con tu propia vida, esta, diría, lucha para que el tango tenga el lugar donde que consiguió y que tiene el tango, pero fue un proceso importantísimo de tu propia vida también, ¿no? Yo se lo digo mucho a mis hijos eso, ¿no? Uno en la vida tiene que luchar por lo que cree, piensa y siente. Y siempre, bueno, en el camino se ganan cosas y se pierden cosas. Y hacia ellos dos tengo un profundo agradecimiento. Siempre digo, nadie me apoyó más incondicionalmente que mis 2 hijos. Eran los únicos que comprendían aquello que yo quería hacer y iba detrás de eso, ¿no? Cuando me dieron, no sé, mi primer distinción y estaban ellos en primera fila con sus 17 añitos, lloraban profundamente, ¿no? Y yo entendía, siempre recuerdo cuando nos mudamos a un departamento totalmente vacío, ¿no? Y yo me agacho hasta la altura de ellos y les dije, yo les prometo que esto yo se los voy a cambiar. Lo único que necesito es tiempo. Entonces, 10 años después, sentados ya en la legislatura, con reconocimiento y con todo, yo sentí que aquello que les había dicho, yo les prometo que se los voy a cambiar, se los había cambiado, ¿sí? Nada, poder llegar solista del Teatro Colón, sentí que se los había cambiado, que había trabajado mucho para esto, y es lo que siento hoy, ¿no? Que si yo ya no estuviese más, siento que con mis hijos he cumplido, que lo que les prometí, los eduqué y he llegado, lo único que tengo para dejarles es mi gran legado. ¿El bandoneón te salvó? Sí, sí. El día que dije nada de todo esto que hago es para mí, fui a casa de mi abuelo a buscar el bandoneón. La llamé a Lidia Pugliese y le dije, Lidia, había fallecido Osvaldo, le dije, Lidia, te llamo porque quiero estudiar el bandoneón y quiero hacerlo con alguien que haya estado en la orquesta de Osvaldo, que además esté en la Argentina, que además esté vivo, que además sea docente, o sea, porque había otros bandoneonistas pero no estaban aquí, y el que estaba era Rodolfo. Entonces le dije si me podía dar su teléfono, me dijo que sí, ella me lo dio y yo lo pensé mucho para llamarlo, porque decía, ¿qué me va a recibir a mí? Pero bueno, estuve un tiempo pensándolo con el papelito guardado en el bolsillo, hasta que lo llamé por teléfono un sábado por la mañana y él me citó el martes. Fuimos a aquella reunión, me acuerdo, y él me dijo que tenía que pensar muy bien si iba a hacerlo, porque bueno, nada de mi imagen
tenía que ver con una mujer que iba a querer estudiar el bandoneón o iba a querer ser bandoneonista en ese momento. Así que bueno, ahí comienza ese camino y en algún momento parecía ser que el bandoneón no sé qué era, o sea, que como a mí se me podía ocurrir irme con el bandoneón, ¿no? Siempre recuerdo en una sesión mía en mi terapia de grupo, ¿no? Donde la psicoanalista me dijo, ella es una señora grande ya de edad y además era una señora robusta, ¿no? Entonces me dice, Carla, me dice, esto es como que vos me digas a mí que yo a mi edad quiero ser bailarina clásica, me dijo. Entonces yo, como toda mujer joven, me iba a salir contestar cualquier cosa, que es lo que uno hace en la juventud, tiene menos aplomo y menos pensamiento, y conté como hasta 4, y en lugar de ir por ahí le dije, mirá, le digo, Schumann era carpintero, y a los 23 años cerró la carpintería, porque quiso ser pianista y compositor, y fue Schumann. Digo, yo tengo 27, no voy a hacer más lo de la moda, y voy a ser bandoneonista. Bueno, así fue, pasaron todos estos años y aquí estoy. No soy Schumann, por supuesto, pero tuve aquella cosa que sentí que quería hacer. Y sí, me pasa a veces cuando hablo en el escenario. No es lo mismo estar sentada con el bandoneón en el regazo que sin él. O cuando voy de viaje. Cuando voy con el bandoneón yo me siento como tranquila, como si todo lo pudiese. Cuando el bandoneón no está, tengo más temores. Es como si alguien me dice algo, yo pudiese sacar el bandoneón y hacer algo con ello. Entonces siento que yo me aferré muy fuerte, lo puse sobre mi regazo con un hijo en cada brazo y ahí salí a transitar lo que la vida tenía destinada para mí, ¿no? ¿Y cuando tocas el bandoneón lo haces descalza? Luego descalza y con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. Me decía mi hijo, yo vos sabés que no me daba cuenta que cerraba los ojos, de estar descalza sí, pero... y él era chiquito un día, y en esa edad en que los niños se sientan en el regazo y la cabeza todavía te entra acá, el torso te entra acá, era muy chiquito. Y vino corriendo, ¿no? Se sentó así, y siempre fue muy curioso Nicolás. Y entonces me dice, mami, me dice, ¿vos por qué tocas el bandoneón con los ojos cerrados? Yo no sabía. Claro. Pero le quería dar una respuesta. Nicolás siempre tuvo preguntas de esas que pero siempre, él cuando te hace la pregunta, yo digo, ahí viene la pregunta. Claro. ¿No? Entonces yo le digo, yo quería ganar tiempo y le digo, a ver, Nicolás, pregúntame de nuevo, hijo. Claro, porque mientras pensaste, que ¿por qué vos cerrás los ojos cuando tocas el bandoneón? Entonces él... Le digo, bueno, porque yo de esa forma digo, puedo ver la música por dentro. Él, que no se quedó con lo último que le había dicho, me dice, ¿puedo probar? Es un genio. No, era un genio, Es un genio. era un genio terrible. Por supuesto, le dije yo. Entonces él se sentó, los piecitos así, viste, cuando acá tenía unas medias rayaditas, yo le puse el bandoneón, que era así, le llegaba por acá, así lo tenía acá. Puse las 2 manos en el bandoneón, en las correas, cerró los ojos, lo manipuló un poquito, porque le quedaba inmenso, ¿sí? Me miró y me dice, ¿sabes que tenés razón? Así, se bajó y salió corriendo. Hermoso, hermoso. Claro, o sea, él siempre me ha puesto a pensar Nico, Sebastián es de otra manera, pero Nico es el de las preguntas. Me encanta, qué lindo. Entonces, bueno, pero bueno, Troilo decía que tener los ojos abiertos, y es cierto esto, es tener un sentido desperdiciado. Porque claro, vos cuando tenés los ojos abiertos ves, y la información visual, mientras vos vas tocando, te pasan cosas. Sí. Entonces el mantener los ojos cerrados es lo que te permite conectarte mucho con vos mismo. Sos vos y la música, no está el entorno visual. Pero bueno, yo en ese momento la anécdota de Troilo no la conocía, entonces a mí se me ocurrió decirle eso a Nico. Gracias, Carla, por venir, por esta clase de música que nos diste y por esta clase de vida también, ¿no? Por todo el esfuerzo que hiciste, por cómo te reinventaste y por perseguir tus sueños. Gracias.
Bueno, gracias a vos y a todos por invitarme. La próxima me gustaría poder venir con mi banda. Por favor, por favor. Ahora presentamos 2 discos. Uno, a propósito de esto que estamos diciendo, se llama Tangos de Entrecasa. Hermoso. Porque es a dúo con Miguel Pereiro en el piano. Y en realidad lo que hicimos fue entrar a un estudio, decir un tango y tocarlo. Me encanta. Sin repetir y Qué sin lindo. pinchar. Entonces es espontáneo. Y el otro es con el cuarteto, que se llama Tiempo Cumplido, que tiene que ver con todo esto que hablamos. Sí. Ahí está Leo Marconi en el piano, está Armando de la Vega en la guitarra y Omar Randazzo en el violín, porque ahí presiento composiciones propias. Maravilloso. Mías y de Marconi, porque él tiene Néstor tiene un tema que se llama Tiempo Cumplido. Por eso él fue el que me dijo: tenés ya que grabar tu música, Carla. Y entonces, por eso decidí, en homenaje a él y a mi gran admiración, ponerle Tiempo Cumplido al disco. Me encanta. Y Carla, para despedirnos, gracias por todo esto que nos compartís. ¿Con qué canción podemos irnos? ¿Qué te gustaría escuchar? Me gustaría escuchar un poco esto que hicimos ahora, que te conté en Colombia, para que la gente sepa un poco de esto que yo narré, que es bandoneón y orquesta de cuerdas. Muy bien. Y me gustaría mucho el tema con el que siempre empecé ese concierto, que es Sus ojos se cerraron, de Carlos Gardel. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias por estar al otro lado. Hasta la semana que viene. Chau, chau.